En el remoto desierto de Maine, 3 mujeres operaron lo que parecía ser un santuario religioso durante más de 30 años. 600 mujeres ingresaron buscando sanación espiritual. Menos de la mitad regresó a casa. Los que regresaron, cambiaron. Los principales archivos estatales contenían el testimonio de un sobreviviente que era tan perturbador que las autoridades se negaron a hacerlo público durante más de un siglo. Esta noche, revelamos lo que realmente sucedió detrás de los muros de piedra del convento de las lágrimas eternas. A finales del siglo XVIII, el distrito de Maine todavía formaba parte de Massachusetts, un territorio salvaje donde comunidades aisladas luchaban por sobrevivir a inviernos duros y realidades aún más duras. La ciudad costera de Millbridge, con una población de apenas 300 habitantes, sirvió como puesto comercial para comerciantes de madera y pescadores. A 24 kilómetros tierra adentro, a través de un denso bosque, se encuentra una parcela de tierra que se convertiría en sinónimo de horrores indescriptibles. Las mujeres de Ashford llegaron a Millbridge en una gris mañana de octubre de 1798. Allí, un carro tirado por caballos estaba cargado con misteriosas cajas y suministros médicos que atrajeron miradas curiosas de los habitantes del pueblo. La Madre Superiora Agatha Ashford descendió del carro con el porte de la nobleza europea. Una impactante mujer de unos 40 años, con cabello orbital con mechas plateadas y penetrantes ojos grises que parecían catalogar cada detalle de su entorno. Su voz tenía el acento refinado de la sociedad inglesa educada. A continuación, apareció la hermana Prudence Ashford, una mujer alta y demacrada de 30 años, con piel de alabastro y manos que se movían con la gracia precisa de un maestro artesano. Sus dedos eran largos y pálidos, con una firmeza inusual que más tarde resultaría esencial para su espantoso trabajo. La más joven del trío, la novata Temperance Ashford, parecía tener apenas más de 22 años. Poseía una belleza cautivadora que atraía la atención de inmediato. Cabello negro azabache, piel de porcelana y ojos oscuros que parecían guardar secretos antiguos. Pero había algo inquietante en su belleza que hacía que las madres instintivamente acercaran a sus hijos cuando ella pasaba. Las mujeres de Ashford afirmaron ser monjas anglicanas que huían de la persecución religiosa en Inglaterra y buscaban establecer un nuevo orden en el desierto estadounidense. Llevaban impresionantes cartas de recomendación de funcionarios de la Iglesia inglesa, documentos que más tarde se revelarían como falsificaciones magistrales. Con monedas de oro que parecían inagotables, las hermanas compraron casi 200 acres de tierra forestal remota a una viuda agradecida. El precio que pagaron, 3 veces el valor tasado del terreno, causó sorpresa, pero también aseguró la cooperación entusiasta de las autoridades locales. Inmediatamente contrataron a todos los carpinteros, albañiles y obreros disponibles en la región para construir su retiro religioso. El edificio que surgió del desierto durante los siguientes 8 meses no se parecía a ninguna estructura religiosa que los trabajadores hubieran visto jamás. 3 pisos de piedra gris extraída de la costa cercana con paredes lo suficientemente gruesas como para amortiguar cualquier sonido proveniente del interior. Las ventanas eran inusualmente pequeñas y estaban ubicadas en lo alto de las paredes, lo que hacía imposible ver el interior desde el nivel del suelo. Lo más peculiar fue el nivel del sótano, que requirió una excavación extensa y cimientos reforzados mucho más allá de lo necesario para un simple almacenamiento. Cuando se le preguntó sobre la arquitectura inusual, la Madre Superiora Agatha explicó con una sonrisa serena que la penitencia requiere soledad y la soledad requiere una contención adecuada. Nuestras hermanas en Inglaterra han aprendido que la curación espiritual es más efectiva cuando el penitenciario está completamente alejado de las distracciones mundanas. Las mujeres de Ashford supervisaron cada detalle de la construcción con meticulosa atención. Insistieron en modificaciones específicas que a los constructores les parecieron extrañas: puertas reforzadas con cerraduras pesadas, sistemas de drenaje que podían manejar grandes volúmenes de líquido y conductos de ventilación que parecían más apropiados para una instalación médica que para un convento. El doctor Samuel Harwell,
el médico que viajaba entre los asentamientos fronterizos, se convirtió en uno de los primeros y más entusiastas partidarios de las hermanas. Quedó inmediatamente impresionado por el aparente conocimiento de las hermanas sobre la psicología femenina y los trastornos mentales. Las hermanas poseen una notable comprensión de la naturaleza de la histeria y la melancolía femeninas, escribió en su diario. Sus métodos, aunque poco convencionales, se basan en sólidos principios médicos que van décadas por delante de la práctica estadounidense actual. Lo que el Dr. Harwell no registró fue la conversación privada sobre los acuerdos financieros para su colaboración. A cambio de derivar casos difíciles al convento y proporcionar suministros médicos, recibiría un pago mensual sustancial y acceso a estudios de casos detallados que podrían impulsar su propia carrera médica. La reputación del convento se extendió por todo el territorio con una velocidad asombrosa. Familias de asentamientos tan lejanos como Portsmouth, Portland e incluso Boston comenzaron a escuchar susurros sobre la capacidad milagrosa de las hermanas Ashford para transformar a mujeres problemáticas en ciudadanas modelo. El costo era elevado, $20 de plata por un mes de tratamiento, 50 por 3 meses y 100 por lo que llamaban una reforma completa. Para las familias desesperadas que lidiaban con hijas escandalosas o esposas histéricas, parecía un precio pequeño a pagar por la paz y la respetabilidad. El tipo de mujeres enviadas al convento reflejaba las ansiedades sociales de principios del siglo XIX. Madres solteras que se negaban a revelar la identidad de sus amantes llegaban junto con esposas que habían desafiado públicamente la autoridad de sus maridos. Las hijas que rechazaban los matrimonios concertados eran entregadas a la misma institución que recibía a mujeres que habían mostrado demasiado interés en los libros o la política. El hilo conductor era la rebeldía. El primer indicio de que algo andaba fundamentalmente mal llegó una fría noche de febrero de 1803, cuando el joven Thomas Brewster cazaba en el bosque que rodeaba la misteriosa institución. El trampero de 20 años llevaba horas rastreando a un ciervo herido cuando unos sonidos inusuales atrajeron su atención hacia el edificio de piedra. Thomas había crecido en estos bosques y conocía todos los sonidos de la naturaleza. Pero lo que oyó esa noche era diferente, aullidos que subían y bajaban en oleadas, a veces muriendo en gemidos desesperados antes de estallar de nuevo en crudos gritos de agonía que le helaban la sangre. A través de una ventana parcialmente esmerilada del sótano, Thomas vislumbró una escena que lo perseguiría el resto de su vida. El sótano se había convertido en lo que solo podría describirse como un quirófano, brillantemente iluminado por docenas de lámparas de aceite. Una mujer estaba atada a una mesa de madera con correas de cuero, con la cabeza inmóvil gracias a un aparato metálico. La hermana Prudence permanecía de pie junto a la mujer atada, manipulando lo que parecía ser una varilla metálica larga y delgada. La cabeza de la paciente estaba parcialmente afeitada, revelando un cuero cabelludo pálido marcado con líneas oscuras. Lo más horroroso era que había una clara abertura en el cráneo de la mujer. Los ojos de la mujer estaban abiertos de par en par por el terror y el dolor. Pero lo que hacía la escena aún más aterradora era la indiferencia clínica de sus torturadores. La Madre Superiora Ágata estaba cerca con un cuaderno, anotando con calma sus observaciones como si documentara un procedimiento médico rutinario. Cuando Thomas llegó al pueblo a la mañana siguiente, irrumpió en la herrería de su padre, parloteando sobre cámaras de tortura y neurocirugía. Su padre, un hombre práctico, escuchaba con creciente alarma. «Thomas», dijo con cautela, «estabas cazando solo en medio de una ventisca en la oscuridad. La mente puede jugarnos malas pasadas en tales circunstancias. Quizás lo que viste fue algún tipo de procedimiento médico». Pero la descripción de Thomas era demasiado detallada, demasiado específica. Podía describir la disposición de la cámara del sótano, los instrumentos específicos que había observado y la forma clínica en que se llevaban a cabo los procedimientos. El anciano Brewster decidió consultar con el diácono Morrison, el ciudadano más respetado del pueblo. Morrison era un hombre cauteloso que se había forjado una reputación basada en un juicio prudente y la armonía comunitaria.
Debemos ser extremadamente cuidadosos, advirtió el diácono Morrison. Acusaciones de esta naturaleza podrían destruir reputaciones y desgarrar nuestra comunidad. Estas son mujeres respetadas de Dios, no criminales comunes. El diácono Morrison visitó el convento la semana siguiente con el pretexto de hablar sobre un evento de recaudación de fondos. La Madre Superiora Ágata lo recibió en el austero salón del convento, mostrando una actitud perfectamente amable y serena. Cuando el diácono Morrison mencionó con delicadeza que los cazadores locales habían reportado ruidos inusuales provenientes del convento por la noche, la expresión de la Madre Superiora Ágata solo mostró una leve preocupación. A menudo realizamos sesiones intensivas de oración por nuestros residentes más atribulados durante las horas tranquilas de la noche, explicó con su refinado acento inglés. El proceso de limpieza espiritual puede ser bastante vocal, particularmente para las mujeres que han vivido vidas de pecado y corrupción moral. Explicó que muchos pacientes llegaban en estados de severa angustia espiritual, poseídos por demonios que luchaban contra el poder purificador de la disciplina cristiana. La explicación fue presentada con tal sinceridad que el diácono Morrison se encontró asintiendo en señal de acuerdo. La Madre Superiora Ágata se ofreció entonces a mostrarle los niveles superiores del convento, guiándolo por dormitorios espartanos donde varias mujeres estaban sentadas en contemplación silenciosa. Los residentes parecían tranquilos, pero inusualmente apagados, moviéndose con precisión mecánica en lugar de con espontaneidad natural. Cuando el diácono preguntó sobre la visita a los niveles del sótano, la Madre Superiora explicó que servían como instalaciones de asesoramiento espiritual intensivo. Me temo que sería inapropiado que un hombre presenciara procedimientos tan íntimos, dijo con una sonrisa modesta. Tras la visita del diácono Morrison, las hermanas Ashford implementaron medidas de seguridad adicionales. Los fuertes gritos que habían alertado a Thomas Brewster fueron reemplazados por un silencio inquietante que de alguna manera parecía más siniestro. Las mujeres que ingresaban al convento para recibir corrección espiritual a menudo emergían meses después como personas completamente diferentes, no reformadas ni redimidas, sino fundamentalmente alteradas en formas que desafiaban la explicación. Mary Prescott había sido una joven llena de energía de 19 años, conocida por su ingenio, su risa contagiosa y su obstinada independencia. Sus padres la enviaron al convento para recibir 6 meses de orientación espiritual. Cuando Mary regresó a casa, había una mujer callada y de mirada vacía, que solo hablaba cuando se le dirigían directamente la palabra y nunca expresaba opiniones personales. No mostró ningún reconocimiento por sus comidas favoritas, sus posesiones preciadas o sus amigos de la infancia. Cuando le mostraron cartas que había escrito antes de su tratamiento, las miró sin comprender. Lo más inquietante era que no mostró ninguna reacción emocional a nada. La madre de María notó que su hija tenía cicatrices inusuales en el cuero cabelludo, parcialmente ocultas por su cabello. Las cicatrices formaban un patrón que sugería algún tipo de procedimiento deliberado. Cuando se le preguntó, Mary no mostró ningún recuerdo de cómo las había adquirido. El flujo de correspondencia entre el convento y varias instituciones médicas europeas se intensificó dramáticamente. Los trabajadores postales locales notaron el enorme volumen de paquetes y cartas con direcciones extranjeras. Las hermanas Ashford recibían envíos regulares de textos médicos, instrumentos quirúrgicos y compuestos químicos mientras enviaban informes detallados y especímenes biológicos preservados. La Madre Superiora Ágata explicó a los lugareños curiosos que el convento era pionero en tratamientos revolucionarios para los trastornos mentales femeninos, combinando la curación espiritual tradicional con los últimos avances de la ciencia médica europea. El Dr. Jonathan Whitmore, de la Facultad de Medicina de Harvard, se convirtió en uno de sus corresponsales más dedicados. En sus comunicaciones expresó su asombro. Su documentación de técnicas de modificación de conducta supera todo lo que he encontrado en la literatura europea contemporánea.
Lo que no se dio cuenta fue que estaba leyendo descripciones clínicas de procedimientos que más tarde serían reconocidos como formas primitivas de lobotomía y daño cerebral sistemático. Las hermanas Ashford habían desarrollado una comprensión sofisticada de la anatomía craneal y de la función cerebral a través de años de experimentación sin restricciones con sujetos humanos. Mantuvieron registros detallados de los rasgos de personalidad de cada paciente antes del tratamiento y documentaron cada aspecto de sus procedimientos experimentales con precisión científica. La hermana Prudence se había vuelto notablemente hábil en lo que ella llamaba intervención craneal dirigida, desarrollando métodos para acceder a regiones específicas del cerebro a través de puntos de entrada cuidadosamente calculados. Sus dibujos anatómicos detallados mostraban diversos enfoques con medidas y ángulos precisos. Por lo general, los pacientes fueron sedados con ludano u otros opiáceos, pero no lo suficiente como para eliminar la conciencia por completo. Las hermanas necesitaban que sus sujetos permanecieran receptivos para poder monitorear los efectos de sus intervenciones en tiempo real. La novicia Temperance se había convertido en experta en condicionamiento psicológico y reconstrucción del comportamiento. Desarrolló protocolos elaborados para reforzar los efectos de los procedimientos quirúrgicos a través de programas de recompensa y castigo, manipulación sensorial y presión psicológica. La cuidadosa fachada que había protegido a las hermanas Ashford durante casi 2 décadas comenzó a mostrar sus primeras grietas serias en el invierno de 1818, cuando una joven llamada Sarah Whitman llegó al convento en circunstancias que resultarían ser su perdición. A diferencia de las mujeres destrozadas que normalmente buscaban la ayuda de las hermanas, Sarah llegó como una luchadora, poseedora de una inteligencia y una fuerza de voluntad que no habían sido aplastadas por las presiones sociales. El delito de Sarah fue haber dado a luz a un niño fuera del matrimonio y negarse rotundamente a revelar la identidad del padre. Sus padres, comerciantes prominentes de Boston con una reputación que proteger, la declararon mentalmente inestable y dispusieron su internamiento en el convento. A los 24 años, Sarah poseía un intelecto formidable y había recibido una educación inusualmente completa para una mujer de su época, incluida la exposición a textos médicos. Estos antecedentes le proporcionaron conocimientos que resultarían cruciales para reconocer la verdadera naturaleza de las actividades de las hermanas. Desde el momento de su llegada, Sarah comprendió que el convento no era lo que parecía. Los demás residentes se movían con la precisión mecánica de personas cuyas personalidades habían sido alteradas fundamentalmente. Muchos tenían cicatrices visibles en el cuero cabelludo y mostraron síntomas claros de daño cerebral. Los conocimientos médicos de Sarah le permitieron reconocer estos síntomas por lo que eran, el resultado de una intervención quirúrgica deliberada en el cerebro. Durante su primera semana fue sometida a los mismos exámenes preliminares, mediciones detalladas de su cráneo, extensos interrogatorios sobre sus rasgos de personalidad y pruebas físicas que parecían diseñadas para mapear sus respuestas neurológicas. Las hermanas Ashford estaban desconcertadas por la resistencia de Sarah. La colocaron en régimen de aislamiento, le negaron comida adecuada y la sometieron a horas de abuso psicológico. La hermana Temperance empleó todas las técnicas de su arsenal: privación sensorial, temperaturas extremas, interrupción del sueño y constantes ataques verbales. A pesar de todo, Sarah se mantuvo alerta y decidida a escapar. Utilizó su tiempo en aislamiento para trazar mentalmente el diseño del convento y planificar su eventual huida. El gran avance de Sarah se produjo durante una violenta tormenta en marzo de 1819, cuando una inundación en el sótano creó confusión. En el caos del traslado de materiales, se escapó de sus guardias y comenzó a explorar áreas normalmente prohibidas. Lo que descubrió en las cámaras del sótano superó sus peores temores. Las habitaciones inundadas contenían mesas de operaciones con sujeciones, colecciones de instrumentos quirúrgicos y muestras preservadas de tejido cerebral humano flotando en frascos de vidrio, cada uno cuidadosamente etiquetado. Los registros quirúrgicos documentaban procedimientos que ella reconoció como daño cerebral deliberado infligido con precisión científica.
Encontró extensos archivos de correspondencia con cartas de médicos europeos que compraban los datos de investigación por importantes sumas de dinero. Armada con este conocimiento y muestras de documentación que logró ocultar, Sara comenzó a planificar su escape con desesperada urgencia. El intento de fuga se produjo en una noche sin luna a principios de abril de 1819. Sara logró dominar a un guardia y huir al bosque circundante. Las hermanas organizaron inmediatamente un esfuerzo de búsqueda masivo, sabiendo que Sara poseía información que podría destruir su fachada. Durante 3 angustiosos días, evitó ser capturada mientras se abría paso por el desierto hacia el asentamiento más cercano. En la segunda noche casi fue recapturada cuando se topó con un grupo de búsqueda, pero su conocimiento del bosque le permitió evadir la detección. Al tercer día, se encontró con un trampero llamado Joshua Meadows, quien le proporcionó comida, ropa abrigada y traslado seguro a la oficina del sheriff en Millbridge. Cuando Sarah Whitman finalmente llegó a la oficina del sheriff William Hawthorne el 18 de abril de 1819, su apariencia y sus descabelladas afirmaciones fueron recibidas inicialmente con escepticismo. Sin embargo, varios factores diferenciaron su testimonio de los relatos típicos de individuos perturbados. Su conocimiento detallado de la disposición interior del convento coincidía con información que nunca se había hecho pública. Lo más importante es que Sara había logrado robar varios documentos cruciales durante su escape: notas quirúrgicas, correspondencia con instituciones médicas europeas y registros de pacientes que proporcionaron evidencia concreta. El primer documento fue un registro quirúrgico que cubría los procedimientos realizados en 23 mujeres diferentes a lo largo de 8 meses. Las entradas documentaban operaciones que implicaban perforar agujeros en los cráneos de los pacientes e insertar implementos para dañar o extraer tejidos cerebrales específicos. Una entrada particularmente escalofriante describía el caso de Margaret Fowler, internada por lectura excesiva y curiosidad intelectual inapropiada. Las notas documentaron un procedimiento diseñado para dañar las regiones del cerebro asociadas con el aprendizaje y la memoria. El segundo documento contenía correspondencia del Dr. Heinrich Zimmermann de la Universidad de Viena negociando la compra de datos de investigación sobre intervención craneal por 4.000 florines austriacos. El tercer documento fue un catálogo de pacientes que enumeraba más de 600 mujeres que habían pasado por los diversos programas del convento desde 1798. Casi 200 entradas fueron marcadas simplemente como vencidas, mujeres que murieron durante procedimientos experimentales. El sheriff Hawthorne, confrontado con esta abrumadora evidencia, organizó inmediatamente un asalto al convento, reuniendo una fuerza de 15 hombres armados. También envió mensajes urgentes solicitando asistencia de los alguaciles federales. Sin embargo, las hermanas Ashford habían estado monitoreando la situación a través de su red de informantes. Cuando el grupo de asalto llegó al convento en la mañana del 20 de mayo de 1819, encontraron el edificio completamente abandonado. Las hermanas habían desaparecido durante la noche. La búsqueda del convento abandonado reveló una cámara de horrores que traumatizó incluso a los miembros más endurecidos del grupo. El sótano contenía un quirófano totalmente equipado con implementos diseñados para procedimientos craneales. Las paredes estaban cubiertas de estantes que contenían cientos de muestras de cerebros preservados. Una cámara oculta detrás de una pared falsa contenía 47 cuerpos en diversos estados de conservación, todos mostrando evidencia de cirugía craneal. Los archivadores contenían miles de páginas de notas quirúrgicas, registros de pacientes y correspondencia con instituciones médicas de todo el mundo. El Dr. Samuel Harwell, cuando se le enfrentó a la evidencia de su complicidad, inicialmente intentó justificar su participación afirmando que estaba haciendo avanzar la ciencia médica. Sin embargo, cuando se le presentó el alcance completo de la experimentación, sufrió lo que pareció ser un colapso mental completo. En su confesión final reveló la verdadera identidad de las hermanas Ashford. Las mujeres conocidas como Madre Superiora Agatha, Hermana Prudence y Novicia Temperance Ashford eran en realidad la doctora
Agatha Brennan, la doctora Prudence Ashford y la doctora Temperance Ashford, médicas entrenadas que habían sido expulsadas de instituciones médicas europeas por realizar experimentos humanos no autorizados. Las tres mujeres habían huido de Europa en 1797 y establecido su falsa identidad como monjas anglicanas para continuar sus investigaciones en un lugar donde estarían libres de supervisión médica o restricciones legales. La búsqueda de las hermanas Ashford fugitivas se convirtió en una de las investigaciones criminales más extensas en la historia temprana de Estados Unidos. Sin embargo, las tres mujeres habían desaparecido por completo, dejando atrás solo la horrible evidencia de sus 2 décadas de experimentación humana sistemática. Los registros bancarios mostraron que habían transferido enormes sumas a cuentas en Canadá, México y varios países europeos. Habían establecido identidades falsas y casas seguras en toda América del Norte y Europa, sugiriendo que habían planeado su eventual escape desde el comienzo. La investigación reveló que, a lo largo de 21 años, las hermanas procesaron a más de 600 mujeres. Aproximadamente 250 fueron devueltas a sus familias como pacientes tratadas, aunque todas mostraban signos de daño cerebral. Las 200 mujeres restantes fueron encontradas en diversos estados de conservación en las cámaras ocultas del convento. Las familias de las víctimas se enfrentaron a una angustiosa elección entre buscar justicia y proteger su reputación. La mayoría eligió el silencio, prefiriendo vivir con el dolor privado en lugar de la vergüenza pública. Esta conspiración de silencio significó que la verdadera magnitud de los crímenes nunca fuera reconocida oficialmente. La investigación se cerró silenciosamente después de 6 meses y la mayor parte de la evidencia quedó sellada en archivos gubernamentales. Sarah Whitman, la única sobreviviente que escapó y expuso la verdad, luchó durante años con el trauma de su experiencia. Finalmente se mudó a California bajo un nombre falso, donde trabajó como maestra. Sus detalladas memorias, escritas poco antes de su muerte en 1863, proporcionaron el relato más completo de la vida dentro del convento. El caso del convento de las lágrimas eternas representa uno de los ejemplos más sistemáticos y prolongados de experimentación humana en la historia estadounidense. Las hermanas Ashford combinaron la metodología científica con una bancarrota moral total, creando un programa de investigación que hizo avanzar el conocimiento médico mientras destruía cientos de vidas. El caso también expuso la vulnerabilidad de las mujeres en las primeras sociedades estadounidenses, donde las presiones sociales hicieron posible que 3 criminales operaran con impunidad durante más de 2 décadas. La conspiración de silencio que siguió demostró la voluntad de la sociedad de suprimir verdades incómodas en lugar de afrontar las implicaciones del abuso sistemático. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Es posible que horrores tan sistemáticos hayan permanecido ocultos durante tanto tiempo? La evidencia sugiere que la búsqueda de conocimiento, cuando está divorciada de la compasión humana, puede conducir a atrocidades que desafían nuestra comprensión del comportamiento civilizado. Si disfrutaste este relato y quieres más misterios oscuros como este, suscríbete, toca la campana de notificaciones y compártelo con alguien a quien le encanta descubrir los secretos enterrados de nuestro pasado. Las sombras de la historia encierran muchas más verdades que personas poderosas intentaron borrar para siempre.